Los pastores no son los dueños de la iglesia. Ser pastor, y esto muchas veces las personas me escuchan decir esto y es como que dicen, ay, estás hablando desde el enojo o estás hablando desde el rencor. Y no, o sea, la realidad es que estoy diciendo que los pastores no son los dueños de la iglesia porque es una verdad. O sea, no es que estoy inventando algo. La iglesia es una y es de Cristo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Desaprendiendo. Mi nombre es Elena Amador, si ya me conoces, muchas gracias por estar nuevamente en este canal y si no me conoces, mucho gusto y bienvenido. En el día de hoy voy a estar hablando un poco, desarrollando un poco más, por así decirlo, el tema que comencé la semana pasada en la entrevista con Agustina Danolfo, que si aún no lo viste te dejo el link para que puedas verlo, en donde juntas hablábamos del tema de la cobertura espiritual. Antes de entrar de lleno al video, te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo hiciste, que actives la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo, que le des like al video, que lo compartas, todo lo que quieras hacer para que llegue a más personas. Esa es tu manera de ayudarme a que yo pueda seguir produciendo este contenido. Y una aclaración más, antes de empezar el video, mi casa, están construyendo una casa enfrente de mi casa, entonces hay mucho ruido. Estoy otra vez en la oficina de mi esposo, que es un poco menos de ruido, pero nuevamente, si llegan a escuchar ruidos, no puedo hacer mucho al respecto. En el día de hoy vamos a estar hablando de la cobertura espiritual según los cristianos evangélicos. La realidad es que hay tantos significados de la palabra cobertura según los cristianos evangélicos que como que el significado depende en realidad de a quién le preguntes, ¿no? En un sentido estricto, así en un sentido de diccionario, si vamos al diccionario y nos fijamos qué significa cobertura, significa blindar, cubrir, justamente proteger, en un sentido estricto. En un sentido práctico, digamos, tiene demasiados significados. Yo voy a analizar hoy solo 4 significados muy diferentes de la palabra cobertura y voy a explicar por qué creo que el cuarto significado, el último que vamos a ver, es el que es correcto y el único que es bíblico. Para darle un marco bíblico a todo esto que voy a estar compartiendo, quiero aclarar que la palabra cobertura aparece en la Biblia, es la palabra griega katakalupto, que la voy a dejar escrita por acá, y tiene que ver con cubrir una parte del cuerpo. En ningún momento la Biblia hace referencia a la cobertura como se la entiende hoy en día. O sea, de los primeros 3 significados de cobertura, que ya vamos a entrar en eso, ningunos tienen un fundamento bíblico. O sea, la Biblia no habla de la cobertura como se la entiende hoy en día, sino que habla de cobertura en un sentido de usar vestimenta, o sea, de cubrir el cuerpo, que nada tiene que ver con la cobertura moderna en la cual se enseña y se practica en las iglesias. El significado número 1 de la palabra cobertura es cobertura entendida como tener el permiso del pastor. Si bien es bueno tener gente, no solo bueno, sino necesario tener gente con más experiencia que nosotros, que cuide por nosotros, que vele por nosotros, porque somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros y no fuimos creados para estar aislados. Todo este tema yo lo amplié en el video La nueva forma de ser iglesia, que también se los dejo para que lo puedan ver si aún no lo vieron. Pero básicamente ninguno de nosotros fue creado para vivir aislado, o sea, fuimos creados para tener relaciones sanas, basadas en la fe, en la cual poder contar con personas para crecer en la fe, para ser afirmados, para poder recibir oración, recibir palabra, etc. Sin embargo, este cuidado debe ser sano y debe nacer desde el amor y no desde la manipulación. Muchas personas que entienden cobertura o que enseñan que la cobertura es el permiso del pastor, se agarran de versículos, por ejemplo, el versículo que dice que debemos someternos a nuestras autoridades y a nuestros pastores.
La realidad es que la palabra sometimiento, primeramente, que no significa obedecer a punta de pistola u obedecer obligadamente, sino que este sometimiento del que habla la Biblia tiene que ver con un respeto, ¿no? Y estas autoridades, estos pastores, tienen que tener los requisitos de los cuales habla Primera de Pedro 5, que dice que estos pastores deben cuidar a las ovejas no para sacar beneficios personales, no para obtener ganancias deshonestas, sino desde el amor. Entonces, si tu pastor te está manipulando y no está cuidándote desde el amor, sino desde la manipulación, entonces no le debes ningún tipo de sometimiento, o sea, y sometimiento entendido como lo que decíamos antes, ¿no? Que tiene que ver con este respeto, con una sumisión, con un tener en cuenta lo que te dicen. El problema con este tipo de significado de la palabra cobertura es que también se le suma una superstición cristiana, porque no tiene tampoco fundamento bíblico para nada, que dice que si no tenemos cobertura, entendiendo cobertura como permiso del pastor, estamos en maldición. Entonces se juntan, yo tengo un problema muy grande con este tema de la maldición, porque es como un caldo de cultivo para el abuso espiritual, que si no saben qué es el abuso espiritual, tengo toda una lista de reproducción explicando qué es y diferentes, cómo manejarse en diferentes situaciones. Pero esta creencia de que alguien puede maldecirte, en realidad lo que muestra es que se está creando como una especie de jerarquía, ¿no? Porque está alguien mayor, entre comillas, que no es mayor, que tiene la capacidad de maldecir a los que están debajo, que tiene que ver con la estructura piramidal de la cual yo hablo en casi todos mis videos. Entonces, este tema de la maldición viene primeramente del Antiguo Pacto, en donde el Espíritu Santo se posaba sobre una persona para que cumpla determinada función y luego se retiraba. Entonces, esa persona, el Espíritu Santo venía sobre ella, se la ungía y pasaba a ser el ungido de Dios, aquel que tenía el Espíritu Santo y que tenía la palabra justa, y si te maldecía ese, fuiste, ¿no? ¿Qué pasa ahora? La realidad es que tenemos otro pacto, y no es que el nuevo pacto se suma al antiguo pacto, sino que este nuevo pacto que tenemos ahora no se parece en nada al anterior. En este nuevo pacto todos tenemos al Espíritu Santo. Eso lo que nos dice es que ya no existe el ungido de Dios, sino que todos somos ungidos por el Señor, porque todos tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Entonces no existe persona que pueda maldecirte, porque no existe un mayor y un menor, y somos todos iguales. Ahora bien, muchas personas sí me han planteado que sus pastores los maldijeron y que entonces después, no sé, cerraron su negocio o perdieron su trabajo. Y muchas veces lo que pasa con esto es que no es que las palabras que te dijo el pastor eran ciertas o que tenía el poder de maldecirte, sino que muchas veces nos da miedo lo que nos dicen cuando hacemos algo sin su permiso, porque nos suelen decir cosas como si vos abrís esa obra o si vos haces esto sin mi permiso, entonces te va a venir la maldición y vas a ver que se te va a cerrar tu negocio y vas a ver esto, lo otro. ¿Y qué pasa? A nosotros nos da miedo eso y nos alineamos con esas palabras que nos dijeron, y es como una especie de profecía autocumplida. O sea, es ese miedo por algo que no existe en realidad, pero que yo creo que me va a venir, o sea, como un temor a algo que me va a venir y que en realidad no está ahí, pero mi cuerpo expresa todo ese miedo. De cierta manera, algo parecido operan las profecías autocumplidas, no porque las palabras de ese pastor tengan poder, sino porque uno alinea su mente y les da poder a esas palabras y termina siendo una profecía autocumplida. Entonces, ahora en el nuevo pacto todos tenemos al Espíritu Santo. Eso nos capacita para poder tomar buenas decisiones. No necesitas pedirle permiso al pastor para hacer lo que entendés de parte de Dios que tenés que hacer. Eso es una verdad que tenés que tener en cuenta para cualquier decisión que quieras tomar, sobre todo si tus pastores no te apoyan. Segundo, es que si estás en un lugar en donde tenés que contarle absolutamente todo a tus pastores y tenés que
como estar pendiente de tener su aprobación para lo que sea que tengas que hacer, y si ellos no te dan su aprobación, encima te dicen que estás en maldición, entonces eso es una señal de que estás en un lugar que no es sano y de que están cuidándote no desde el amor, sino desde la manipulación y para obtener algún tipo de beneficio de vos. Entonces yo lo que te recomiendo es que salgas de ahí, y tengo un video en eso sobre cómo salir de una iglesia espiritualmente abusiva. Los pastores no son los dueños de la iglesia. Ser pastor, y esto muchas veces las personas me escuchan decir esto y es como que dicen, ay, estás hablando desde el enojo o estás hablando desde el rencor. Y no, o sea, la realidad es que estoy diciendo que los pastores no son los dueños de la iglesia porque es una verdad. O sea, no es que estoy inventando algo. La iglesia es una y es de Cristo. Un pastor puede estar a cargo de una congregación, sí, tiene responsabilidad, pero un pastor no significa que sea más importante que otro, sino que la posición de pastor es una posición de servicio, no una posición de jerarquía, porque si no, nuevamente estamos yendo a la estructura piramidal de la cual hablábamos en los videos de abuso espiritual. Entonces, en resumen, es bueno tener gente que vele por vos en amor, a la cual puedas consultar, en la cual puedas descansar. Sí, por supuesto, es buenísimo y es necesario, no solo que es bueno, sino necesario. Pero si esta relación está basada en el miedo, en el temor, en la manipulación, no es sano y no estás en un lugar sano, y ningún pastor, ni líder, ni profeta, ni nadie tiene la capacidad o la facultad de maldecirte por no tener su aprobación. El significado número 2 de la palabra cobertura es cobertura entendida como estar dentro de una congregación local. Este concepto de cobertura es extrabíblico, o sea, no está en la Biblia, y también es muy peligroso porque se lo suele utilizar para manipular a las personas. Muchos usan el versículo de que no hay que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que analicé en mi video, en donde analizábamos qué es la iglesia, que si no lo vieron, lo dejo para que lo vean. Pero resumidamente, congregarse no tiene que ver con ir a un lugar físico todos los domingos, sino que congregarse tiene que ver con tener relaciones sanas, en amor, en donde yo recibo de la otra persona me ayuda en mi caminar en la fe, en donde puedo ser transparente, en donde puedo abrir mi corazón, puedo ser alentado, puedo ser empoderado y puedo aprender más de mi identidad como hijo de Dios y de cómo caminar en esa identidad. Dejar de congregarse tiene que ver con dejar de tener esas relaciones sanas, basadas en el amor a Dios, basadas en querer lo mejor para el otro y basadas en conocer mi identidad. Entonces puedo estar no congregándome, así yo esté yendo todos los domingos a un lugar. ¿Por qué? Porque si yo voy todos los domingos a una congregación y siento la obligación de ser perfecto, no puedo hablar con nadie y decirle lo que verdaderamente me pasa porque siento la necesidad de que todos me vean como perfecto, o hay una cultura en donde si te mostrás vulnerable entonces te critican, etc. Entonces no estás congregándote por más de que estés yendo todos los domingos a un lugar, porque congregarse tiene que ver con tener estos vínculos sanos, estos vínculos que me ayudan y me empoderan en mi caminar en Cristo. Muchos utilizan también este concepto extra bíblico para maldecir, volvemos a lo que explicaba anteriormente, a aquellos que se van de la congregación, porque se confunde el término congregación con iglesia. La realidad es que si alguien se está cambiando de congregación, no se está yendo de la iglesia, se está cambiando de congregación, que son dos conceptos diferentes. Y segundo, ningún pastor, como ya vimos, tiene el poder de maldecirte. Entonces se les enseña, por ejemplo, a las personas que si se van de una congregación sin el permiso del pastor, entonces les viene la maldición, entonces pierden su propósito. Se les dice que si se cambian de congregación, entonces los propósitos de Dios quedan caducos porque tenían que ver o tenían que cumplirse en ese lugar, cuando en realidad la Biblia no habla nunca de eso. Son conceptos extrabíblicos y llegan a ser supersticiones cristianas. Y superstición, yo uso la palabra superstición para hablar de estas cosas
porque la superstición tiene que ver con algo, con un pensamiento casi como la magia, ¿no? Que si no haces esto, entonces te pasa esto, o que si haces lo otro, entonces te viene lo otro. Entonces tiene que ver más con un pensamiento mágico. Entonces tiene que ver con esta superstición. Los cristianos podemos ser supersticiosos también, por más de ser cristianos. El significado número 3 de la palabra cobertura tiene que ver con la cobertura entendida con tener cobertura apostólico y profética. Básicamente, para poder resumir un poco este concepto de cobertura, lo que quiere decir es que existe un profeta o un apóstol que me cubre bajo su paraguas, y yo, por estar bajo su paraguas, por así decirlo, puedo acceder a determinada unción casi sin hacer nada, entre comillas, porque en realidad para poder estar bajo su paraguas y para poder tener su cobertura apostólica, lo que yo tengo que hacer, o lo que el pastor de la iglesia tiene que hacer, es darle una suma de dinero a cambio de no sé, de poder tener el nombre del apóstol o del profeta en el cartel de la iglesia, a cambio de poder obtener, no sé, la misma unción que ese profeta. Es como una especie de franquicia, por así decirlo, una especie de franquicia en la cual un apóstol o un profeta famoso ofrecen su cobertura a cambio de dinero. Básicamente es eso. Este movimiento de cobertura apostólica y profética se popularizó en los años 80 justamente con el movimiento apostólico y profético. Antes ya existía, pero como que se popularizó con este movimiento, y el primero que le da el nombre, o uno de los primeros que lo define con la palabra cobertura, es el profeta Bill Hamon, que a mí me encantan todos sus libros. Creo que él, cuando planteó esto, lo hacía desde un corazón sano, o sea, de querer, de pensar, de decir, wow, qué bueno sería que alguien con más experiencia ofrezca su cobertura, ¿no? Entendiendo cobertura como cuidado. Pero la realidad es que en la actualidad este concepto de cobertura está totalmente transformado y está trayendo muchísimos problemas al cuerpo de Cristo. En la teoría, todo este concepto de la cobertura apostólica y profética suena muy lindo. O sea, suena lindo, qué sé yo, vos lo lees en los libros y suena hermoso, pero en la práctica, en realidad, se convirtió como en una especie de decir, ay, yo soy profeta bajo la cobertura del apóstol tanto, o soy pastor bajo la cobertura del apóstol X, o nuestra iglesia está bajo la cobertura del apóstol X. En sí, en síntesis, o pero un poco más, pero básicamente el concepto de la cobertura apostólica funciona de la misma manera que funciona el tema de las denominaciones para las iglesias sin denominación. La cobertura es para las iglesias no denominacionales lo mismo que las denominaciones son a las iglesias denominacionales. Es exactamente lo mismo. Significa como que, bueno, yo soy del apóstol tanto, yo soy del profeta tanto. Y si vamos a la Biblia condena, de hecho, este tipo de identificación. Pablo tiene que corregir en Primera de Corintios, tiene que corregir a la gente porque estaban identificándose más con los apóstoles que con Cristo. Entonces la gente había empezado a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y él tiene que venir a decir, ¿quiénes somos Pablo y Apolos? O sea, somos servidores de Cristo, no se olviden que la cabeza es Cristo. Y es tal cual lo que pasa hoy en día. O sea, se pone a la altura de Dios a un apóstol o a un profeta y se dice, yo estoy bajo la cobertura de tanto, o yo soy del profeta tanto, yo soy del apóstol tanto, y se olvidan que la cabeza es una y que la cabeza es Cristo. Se transforma también en una especie de identidad, porque lo primero que te preguntan es, ¿quién es tu cobertura? ¿No? Como que te define, como si fuese tu DNI, tu tarjeta de identificación, algo así. Algunos de los problemas con esta cobertura apostólica y profética es primeramente que no es bíblica. Como ya vimos, la palabra cobertura solo aparece en la Biblia para hablar de cubrir el cuerpo. En ningún momento habla de, bueno, yo te doy mi cobertura a cambio de plata y yo a cambio te doy mis dones y mi unción. No. Segundo, es que no es ética. O sea, no es ético. Supongamos, no imaginemos que yo descubro la fórmula para
saber cuántas veces hay que orar y cuántas veces y cómo y qué sé yo, para curar el cáncer o para curar cualquier tipo de enfermedad incurable. Bueno, supongamos, esto sabemos que no existe, pero supongamos que yo lo descubro y les diga, bueno, en vez de decirles a ustedes cómo hacer para que ustedes también sanen el cáncer, yo lo que les diga es, bueno, no, mándenme todos los meses, me mandan un sobre con $1.000 o con $100 o con lo que sea, y a cambio ustedes, por darme ese dinero, ya van a operar sin hacer nada, no tienen que hacer nada, ya van a recibir esta unción que yo tengo, esta misma unción, para que ustedes puedan operar también en eso. Y yo tengo muchos problemas con esto, y no necesariamente por el tema del dinero. O sea, si bien voy a hacer un tema del diezmo, un video del diezmo y del dinero y todo esto, que es un tema que tiene mucho que ver con el abuso espiritual, lo que me molesta esto es que se crean como equipos, ¿entendés? Como que en vez de decir, si somos una sola iglesia, si somos un solo cuerpo, y si yo descubrí la fórmula para profetizar y siempre pegarle, o para orar y sanar a los enfermos de cualquier enfermedad, ¿por qué lo voy a tener que estar vendiendo si somos del mismo equipo? Es decir, si yo, por ejemplo, soy de River, si yo sé la fórmula para que River siempre gane, no se las voy a estar cobrando a mis jugadores, porque somos del mismo equipo. O sea, yo quiero que River gane. ¿Se entiende más o menos el concepto? Tiene que ver con eso, con decir, para mí, o sea, resumiendo, para mí eso no es ético, porque se van creando como divisiones dentro del cuerpo. Muchas veces otras personas no lo hacen a cambio de dinero. O sea, te dan su cobertura apostólica y profética y no te piden dinero. Pero, porque siempre hay un pero, lo que te piden es tener el nombre de ellos en el cartel de la iglesia. O sea, de alguna forma piden ser reconocidos. O sea, no lo hacen a cambio de dinero, pero lo hacen a cambio de fama. Entonces estamos en la misma, o sea, es lo mismo. O sea, pedir dinero o no pedirlo, o pedir fama, o sea, es lo mismo. Termina siendo lo mismo y termina dividiendo al cuerpo. Otro problema con el tema de la cobertura apostólica y profética es que es caldo de cultivo para el abuso espiritual, porque los apóstoles o los profetas que dan esta cobertura son vistos casi como semidioses. O sea, son los que yo llamo los ídolos de carne y hueso, ¿no? Y se crea esta dependencia. O sea, se crea más gente hambrienta por recibir una palabra del profeta, o hambrienta por agradarle al profeta o al apóstol, más hambrienta que por agradarle a Dios o por recibir la palabra de Dios. Otro problema con el tema de la cobertura apostólica y profética es que, al igual que sucede con las denominaciones, se transforman en una especie de control. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos enseñás algo que va en contra de lo que está enseñando el profeta o de lo que propone la cobertura que da el profeta o el apóstol, podés perder la cobertura. Entonces se transforma en una especie de control, porque te dicen qué enseñar, cómo enseñarlo. Entonces funciona de la misma manera que las denominaciones. Otro problema es que se transforma en la identidad de muchas personas. Muchos ya no dicen yo soy de Cristo, sino que dicen yo soy del apóstol X, yo soy de la profeta tanto, y se termina perdiendo la identidad verdadera, que es que somos un solo cuerpo y que ese cuerpo es de Cristo. Otro de los problemas, y voy a hacer un video específicamente hablando de esto, pero sigo investigando aún más, es que casi no hay relación. O sea, con el apóstol que ofrece la cobertura o el profeta que ofrece la cobertura está en la cima y quizás le da coberturas a cientos de miles de iglesias, y claro, y vos jamás vas a tener relación con ese profeta, ese apóstol, pero sos forzado a llamarle padre, ¿entendés? Entonces es como una especie de manipulación, porque es tu padre, pero no lo ves nunca, es un padre reausente. Entonces se crea ahí como mucha confusión en las personas, lo que las desalienta al momento de querer salir justamente de esos ministerios, porque piensan que verdaderamente es su padre, y se generan ahí lazos quizás de mucho amor, porque las personas realmente dicen, wow, esta persona, al menos al principio, ¿no? Cuando entran en todo este tema de la cobertura apostólica, dicen, no, es que el apóstol quiere lo mejor, qué sé yo, y a lo mejor lo quiera, pero también hay de los malos. O sea, no digo que todas las personas que ofrezcan cobertura apostólica son malos o qué sé yo,
pero lo que se está atacando no es a las personas, sino al sistema. Y esto lo quiero aclarar otra vez, o sea, con todos estos videos, yo no busco atacar a la iglesia, sino al sistema religioso y tóxico que se hace llamar iglesia. Porque la iglesia es una, es santa, es sin mancha, es sin arruga y es de Cristo. Entonces hay sistemas que para que prevalezca la verdadera, o sea, la novia de Cristo, tienen que caer, o sea, porque se disfrazan y se hacen llamar la novia de Cristo o el cuerpo de Jesús y en realidad no lo son. Y otro de los problemas con el tema de la cobertura apostólica es que fomenta la idolatría. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que hay alguien que es tan humano como yo, pero que tiene más autoridad que yo. Y volvemos a lo que decía al principio, todos tenemos al Espíritu Santo, todos. Entonces esa persona que te está ofreciendo cobertura apostólica no es ni más ni menos que vos. A lo mejor puede tener mucha gente a cargo, a lo mejor puede servir a mucha gente, puede ser un gran, no sé, un gran servidor, etcétera, sí, pero no es más importante que vos ni tiene más autoridad que vos. Todos tenemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos a creer que hay alguien que se puede poner a la altura de Cristo y te puede dar esa cobertura, entonces ahí estás teniendo idolatría en tu corazón. Entonces, voy a dejar algunos versículos que yo pienso que son muy importantes, no los voy a leer para que el video no sea demasiado extenso, pero resumidamente lo que voy a decir es que no existe hombre que pueda darte cobertura porque la cabeza es Cristo, no hay otra persona que pueda ponerse a esa altura. Este concepto de cobertura apostólica es falso. ¿Nació como una buena idea? Yo creo que sí, pero se deformó en algo que en la actualidad no, se transformó en una especie de franquicia. Y no es bíblico, no es sano y pienso que es falso también. Otra aclaración que quiero hacer, ¿te puede venir maldición por no tener ninguno de estos tres significados de cobertura que expliqué? La cobertura entendida como el permiso del pastor, entendida por ir a una congregación todos los domingos, y por cobertura apostólica, no te puede venir maldición porque son conceptos que Dios no creó. Como ya vimos, no están en la Biblia, no nacieron del corazón de Dios. Son costumbres y a veces supersticiones que traemos, pero que no están en la Biblia y que por lo tanto no te puede venir maldición por algo que Dios no creó. Y el significado número 4, cobertura entendida como la cobertura del Espíritu Santo. Nuestra verdadera cobertura es Jesús. Esta es la única cobertura que necesitamos, la única cobertura que es bíblica y la única cobertura en la cual no te van a cobrar plata, no te van a pedir que... No, esa es la verdadera cobertura que tenemos y que necesitamos. Ya fuimos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no solo está dentro de nosotros, sino sobre nosotros. Eso lo que nos garantiza es, primeramente, un libre acceso al Padre, tanto vos como cualquier persona que acepte a Jesús como su Señor y Salvador puede acceder a Dios porque no hay otro intermediario, solo Jesús. Y Jesús te dio al Espíritu Santo y eso lo que quiere decir es que ese mismo Espíritu que operó en Él, que lo resucitó de entre los muertos, ya está en vos. Ya podés acceder a todos esos regalos, esos beneficios, esa alegría de estar en Dios, a todos los frutos del Espíritu Santo. Ya tenés acceso a eso, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Esta es la única cobertura bíblica y la única cobertura que necesitamos. ¿Cómo accedemos a ella? Simplemente creyendo que Jesús es Dios, que Dios lo resucitó de entre los muertos y ya. O sea, creyendo en tu corazón en Jesús, ya recibís esta cobertura de parte de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Es que muchas veces podemos vivir como si no tuviésemos este tipo de cobertura, como si ya no tuviésemos toda bendición espiritual, como si ya no tuviésemos ese acceso al Padre, como si tuviésemos que hacer algo para ganarnos esa cobertura. Y obviamente todo esto tiene que ver, o sea, no es que uno, ¿cómo decirlo? Uno a propósito diga, ay, voy a hacerlo más difícil, sino que
Todo esto uno lo va aprendiendo justamente gracias a este sistema piramidal, gracias a estas supersticiones que les enseñan, etc. Entonces lo que necesitamos muchas veces es que se nos abran los ojos a este nuevo entendimiento de que ya tenemos todo lo que Jesús hizo a nuestro favor. No es que lo vamos a recibir un día, sino que ya lo recibimos. Entonces es una revelación muchas veces progresiva, en donde voy conociendo mi identidad, y más conozco mi identidad como hijo, más conozco a Dios, y más me conozco a mí, y más conozco a Dios. Entonces lo que tenemos que orar, y tu oración, si vos aún estás esperando que pase algo externo que te muestre verdaderamente tu identidad, es pedir que te sean abiertos los ojos, es pedir que te sea revelada que ya tenemos la mente de Cristo para poder pensar sus pensamientos. Entonces, esta es la única cobertura que necesitamos, no necesitamos nada más. Sí, quizás necesitamos que se nos sea revelada esta cobertura que ya tenemos. Es por eso que este canal se llama Desaprendiendo, ¿no? Porque muchas veces para poder acceder a todo esto que ya tenemos que desaprender un montón de cosas. Tenemos que desaprender los primeros 3 conceptos de cobertura, que uno puede desaprenderlo de manera racional, pero en nuestros actos y en nuestro corazón muchas veces nos damos cuenta que lo seguimos arrastrando, o sea, que seguimos creyendo eso. Entonces, por un lado quiero decirte que está bien, o sea, que desaprender lleva tiempo, que es un proceso y que hay gracia, o sea, que hay gracia de parte de Dios, que si te confundís y si otra vez, hay gracia y cada vez, o sea, eso no se va a agotar. Entonces, desde este lado lo que quiero hacer es animarte a que no te desanimes justamente, que no es que yo estoy acá enseñando porque ya me las sepa todas o porque ya sepa que... No, yo también sigo desaprendiendo y yo también necesito muchas veces volver a renovar mi mente. Entonces, algunos consejos que te puedo dar para que esto te sea revelado es que ores, obviamente que lo pidas en oración, que empieces a investigar las escrituras, qué es lo que realmente dicen, que empieces a leer, ¿no? Porque hay muchos autores que hablan de estas cosas, de la importancia de renovar la mente, de pararnos en esta identidad como hijos, pero sobre todas las cosas yo te recomiendo que tengas ese anhelo, que lo pidas en oración, porque es una revelación. Bueno, hasta acá fue el video de hoy. Si viste hasta acá, muchas gracias por mirar hasta el final. Si te gustó el video, puedes compartirlo, puedes darle like, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita, ya que esa es la manera de ayudarme a que yo pueda seguir haciendo todos estos videos. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene con otro video. Bye.